Buenos días, continuamos con la tercera jornada del Encuentro Madrid 2020, una edición especial retransmitida en directo íntegramente a través de la página web www.encuentromadrid.com y que tiene como lema ¿En quién podemos confiar? Bienvenidos a la presentación de la exposición Acoger es un bien para todos y del tráiler del documental Esta es tu casa. La exposición es una visita virtual por el Museo del Prado, en la que nos vamos a detener en algunos cuadros que de una forma inimaginable nos van a ilustrar distintos aspectos de la experiencia de la acogida de menores tutelados en la propia familia. El documental, cuyo tráiler que se encuentra en la última sala de la visita y que se estrena antes de Navidades, recoge elocuentes testimonios de familias acogedoras. Como ya hemos mencionado, el lema de este Encuentro Madrid es ¿en quién podemos confiar? Pregunta que llevan dentro muchos niños que no pueden vivir con sus padres. A través de esta exposición y del documental proponemos un camino de red de acogida que ayuda a responder de formas concretas a esta pregunta. Para presentar tanto la exposición como el tráiler del documental, contamos esta mañana con la compañía de Jorge Prades, a mi izquierda, que es el presidente de la Asociación Familias para la Acogida. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. A mi derecha, Ana Cristina Gómez Aparicio, que es la subdirectora general de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos también. Gracias. Y siguiendo a mi derecha tenemos a Elena Mochón, que es madre acogedora y es una de las protagonistas del documental. Muy buenas tardes, Elena, muchas gracias. Y a mi izquierda está Mónica García Ferrón, que es una hija biológica de una familia acogedora que también es una de las protagonistas de este documental. Muchas gracias por venir, Mónica, muy buenas tardes. A ti. Bueno, pues si os parece vamos a empezar esta presentación de la exposición y del tráiler. Y lo vamos a hacer con Jorge, que es el presidente de Familias para Acogida, que es la asociación que patrocina estas dos iniciativas. Cuéntanos un poquito, primero, qué es esto de Familias para la Acogida y qué ha tenido que ver con esta exposición, en qué consiste un poco la exposición que vamos a ver. Estupendo, Juan, pues muchas gracias. Explicar el origen y la razón de ser de Familias para la Acogida y explicar el origen y la razón de ser del documental es lo mismo. Y creo que por eso voy a poder hacerlo de forma simultánea. Quería empezar con un agradecimiento, creo que además es muy pertinente empezar con un agradecimiento porque en el origen de la experiencia que estamos tratando de dar a difundir, de esta cultura del acogimiento que hemos reconocido en la Asociación Familias para la Acogida, está precisamente el agradecimiento de personas que porque se han encontrado con una belleza en la vida, o personas que a su vez lo han descubierto, abren su casa a menores que están en una situación de desprotección. El agradecimiento al que me refería al principio es a la Asociación Familias para la Acogida en Italia, que es de la que nosotros hemos aprendido y de la que nosotros ya hace 20 años hemos empezado en España. Hoy nos siguen acompañando y por tanto, y además porque me consta que desde Italia pues muchas personas también se están conectando a esta presentación, creo que era muy pertinente empezar con este agradecimiento pues, y en primera persona en Marco y en Luca. Así que muchas gracias porque verdaderamente esta iniciativa lleva 20 años en España, pero muchos más años en Italia. Por cierto, y espero que no haya pasado desapercibido en Italia, que la exposición empieza por uno de los mejores artistas de todos los tiempos, que es italiano, precisamente, ¿no? que es Tiziano. Uno de los deseos del emperador Carlos V, cuando sale de España por segunda vez en el año 1529, camino de Italia, precisamente es hacerse con los servicios de Tiziano para que le pudiera perpetuar su imagen para la posteridad, ¿no? Ya Tiziano se movía por un atractivo, ¿no? y este también está en el origen de la experiencia de la asociación y de la propia exposición que hoy presentamos. Por tanto, muy importante, hemos tratado, para explicar lo que es la asociación y lo que es la exposición, partir de esta experiencia del agradecimiento. No se acoge porque falte algo en la vida, no se acoge porque tengamos muchas capacidades o seamos muy solidarios, se acoge por un bien que me atrae. Y esto es esta cultura de acogimiento que en Familias para la Acogida creemos que es esencial para que consigamos una
un acogimiento operativo y acorde al interés superior del menor. Pero no basta, y este es el segundo dato esencial en la experiencia de la asociación y que creo que tanto el documental como la exposición reflejan adecuadamente, es que debe haber una correspondencia que se da cuando se comparte y uno se atreve a compartir, y en la experiencia tanto de Elena como de Mónica lo vamos a ver, uno se atreve a compartir con ese menor que está en situación de desprotección el bien que es en sí mismo y el deseo de infinito que le constituye. Esta es la primera frase con la que empezamos la exposición, que los que nos sigan en algún acto de Familias por la Acogida verán que se reitera siempre, pero yo personalmente no me acabo de cansar de leerlo, y verdaderamente creo que es muy importante para entender lo que es Familias para la Acogida y esta exposición que hoy se presenta. En la primera sala de la exposición se pone de manifiesto esta mirada a esas necesidades últimas de todo ser humano, que son especialmente visibles en la infancia, en las que uno comprende cómo estamos hechos y comprende en qué consiste el deseo de felicidad, que es la propia fragilidad del ser humano, que nos acompaña toda nuestra vida, pero en las etapas iniciales es absolutamente evidente, y que somos en relación a otro. Eso es lo que explica nuestro deseo de felicidad. En la consideración adecuada de estas necesidades, que es la propuesta de la asociación y lo que trata de poner delante la exposición y el documental, y en el atreverse a compartirlas con el menor acogido, está la posibilidad de construir una cultura del acogimiento familiar que sea operativa y que sea acorde con el interés superior del menor y el valor único e irrepetible de cada uno de los niños y niñas que están en el sistema de protección. En relación a la fragilidad del ser humano, pues veremos en los testimonios y se intuye en algunas de las explicaciones de las obras maestras del museo, de los cuadros del museo, que cómo reconoce cualquier padre, acogedor o adoptante, que la fragilidad o dependencia de ese menor que tiene acogido o adoptado, tenga o no discapacidad, no es más que un signo evidente también de su propia necesidad, de su propia fragilidad, de su propia indigencia, podríamos decir. Y a su vez, también recogemos o tratamos de dar a conocer en esta experiencia la necesidad de la relación con el otro, la necesidad de ser preferido por el otro. El menor, con sus heridas, sus desapegos, sus apegos rotos, necesita ser preferido, sin condición, y esto es para lo que las familias acogedoras se prestan. Y es sorprendente, y yo creo que tanto en la exposición como el propio documental pone de manifiesto y sorprende, ¿no?, ver cómo los padres de acogida acaban diciendo: yo quiero a este hijo mío, a este hijo acogido, como a mi propio hijo. Y desde la perspectiva del menor también, cuando puede decir: yo quiero a este padre o a esta madre acogedora como quiero o necesito querer, porque el proceso a veces es muy largo, a mi propia familia biológica. Esto, por tanto, creo que es pues la cuestión nuclear de la exposición y de lo que es Familias para la Acogida, porque por eso cuando me hacías la pregunta de qué es la asociación y para qué hemos hecho esta exposición, pues yo veía que la respuesta es casi la misma, ¿no? Y esto es muy importante, esta cultura del acogimiento en la que la mirada que se pone sobre el otro es que es un bien en sí mismo. Esto hará posible que podamos dar razones y podamos invitar a más familias, porque es una responsabilidad muy grande proponer que alguien abra su casa hasta el último rincón de su casa, porque nada queda a cubierto de nada, su vida y la vida de sus hijos y de su familia. Con esto ya creo que es lo nuclear de la razón de ser de la asociación y de la exposición y el vídeo, pues una breve referencia a los fines de la asociación, para los que no lo conozcan. La finalidad de la asociación pues es fundamentalmente acompañar a todas las personas que hacen este camino de acogimiento y difundir esta modalidad de cultura de acogimiento que es tan necesaria hoy en día en la sociedad española. En la vida de la asociación, pues es una asociación, Familias para la Acogida, de ámbito estatal, que es de utilidad pública. Estamos presentes, bueno, fundamentalmente en Madrid, también en Cataluña, en Navarra, en Canarias, y el núcleo esencial es generar esta red de familias a la que tú te referías antes, que fue una red de familias operativa. En el fondo se comparte una amistad
y existe una serie de grupos de trabajo en los que las personas que tienen experiencia de acogida pues se acompañan, porque no hay que tampoco obviar que hay muchas dificultades. Tampoco es que no las haya con los hijos biológicos, pero evidentemente con los niños del sistema de protección son evidentes. Existe, y me atrevo a proponerlo ya, Juan, si me permites, ya al principio, un grupo de inicio, que llamamos así, donde todas las personas que tengan inquietud por conocer la experiencia de acogida en alguna modalidad, que no es necesariamente el acogimiento sea permanente o sea temporal, sino hay otras iniciativas que por ejemplo, se llevan a cabo con los menores que están en las residencias, donde allí puede haber un voluntariado, con lo cual pues todos estáis invitados a participar en cualquiera de las iniciativas de la asociación. La otra misión de la asociación es la de difundir el acogimiento familiar. Para ello hacemos a lo largo del año una serie de encuentros públicos donde hacemos testimonios. Por ejemplo, Elena y Mónica pues ya han participado en alguno de ellos, y luego procuramos tener una estrecha relación con la administración, que aquí tenemos a Ana Cristina. Entonces es imprescindible que la sociedad civil, las asociaciones, estemos a disposición de la administración, que tiene encargada por Ministerio de la Ley la tutela de los menores en situación de desamparo. Si no, no será posible que el acogimiento sea prioritariamente familiar. Ciertamente hacen falta muchas más familias que tengan esta vocación o esta inquietud de hacer un acogimiento de un menor. Y pues esta es la propuesta de la asociación, la razón de ser de la asociación, de la exposición, del documental, que hacen falta más familias y hay muchos menores en situación de desprotección. Bueno, supongo si alguien que en este momento nos está viendo tiene curiosidad, la página web, ¿no?, de Familias para la Acogida, que se llama así, Familias para la Acogida, puede ser un primer paso para pedir esta información, o muchas veces es una curiosidad lo que pone en marcha estos procesos de abrir la casa, ¿no? Muy bien, Jorge, pues muchas gracias, nos has dejado el toro en suertes porque ya has hecho alusión a la administración, que es un pilar importantísimo de la protección de menores. Ana Cristina, como hemos dicho, es la subdirectora general de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid. Yo te querría preguntar, en primer lugar, en relación con lo que ha dicho Jorge, en este sistema de protección de menores, ¿qué papel juegan las familias, ¿no? Bueno, pues lo primero, daros las gracias por la invitación a Encuentro Madrid y a vivir esta experiencia. Y lo segundo, vamos con la respuesta, ¿no? Yo creo que es importante saber que las familias son clave actualmente en el sistema de protección, sobre todo porque hemos producido pues, una modificación muy importante en el sistema de protección, se ha producido una modificación trascendental, sobre todo en el año 2015, que pone el acento en las familias acogedoras. La ley estatal nos dice que es fundamental que los niños puedan crecer en familia, si no es en su familia biológica, que puedan crecer con una familia de acogida. La ley nos dice a las entidades públicas de protección de menores que tenemos que buscar familias acogedoras, que un niño debe vivir en familia, y desde ahí es de donde tenemos que partir y situarnos en la importancia que tienen las familias acogedoras en el sistema de protección. Yo creo que antes del 2015 nos atrevíamos a hablar de familias colaboradoras y ahora creo que hemos cambiado ese concepto y hablamos verdaderamente de familias que integran y que forman parte del sistema de protección con entidad propia. Es fundamental el acogimiento como medida de protección y son fundamentales las familias para conseguir que realmente los niños puedan tener esa oportunidad de vivir no en un centro residencial con todos los cuidados y la atención que precisan, sino ofrecerles esa alternativa de convivencia familiar que les aporta mucho más que lo que les permite al vivir en un centro de protección. Y es fundamental que trabajemos conjuntos, que las familias sepan que la administración pública, como decía Jorge, tenemos esa tutela, tenemos ese encargo de cuidar a los menores, pero tenemos que confiar en familias a las que confiamos los menores y que pedimos que los cuiden, que los atiendan y que además sepan que cuentan con un colaborador en la entidad de protección para realizar ese seguimiento, para apoyarse, para solucionar los problemas que van surgiendo, y al final tenemos que trabajar conjuntamente y yo creo que ese es el valor ahora mismo que tenemos en juego, ¿no? El conseguir transformar en realidad lo que nos dice la ley del 2015 modificando el sistema de protección, que las familias son colaboradoras fundamentales. Porque por si alguien no está muy puesto en estos temas, un niño que pasa a ser tutelado porque por las razones que sea no puede seguir con su familia biológica,
digamos, la administración pasa a tutelar a estos niños que si no van a una familia están en un centro, como tú has dicho, ¿no? ¿Tenemos muchos niños todavía en Madrid en centros? Tenemos muchos niños en centros, sí. O sea, actualmente en el sistema de protección en la Comunidad de Madrid hay 4.000 menores y más de 1.500 menores residen en centros de protección. Hay carencia de familias, por tanto, para que esos niños pudieran, digamos, incorporarse a una vida familiar, ¿no? Sí, actualmente hay muchos niños que residiendo en un centro de protección podrían estar viviendo en familia. Si no están con una familia de acogida es porque no tenemos familias suficientes, tenemos que flexibilizar también la propia situación de las familias, las necesidades que tienen las familias y los menores, pero hay muchos niños que están en un centro de protección y podrían estar niños, grupos de hermanos, niños más mayores, niños con enfermedades, discapacidad, algunas dificultades que permiten al final que puedan estar en un centro, pero que dificultan un poco que haya familias que les atiendan, y por eso tenemos que hacer un esfuerzo desde la Administración y también desde la sociedad por saber que podrían vivir en familia y podrían tener esa oportunidad. Bueno, pues ya saben ustedes que existe esta necesidad y que basta planteárselo para que alguno de estos niños pueda incorporarse a una familia en estos años tan decisivos de su vida. Tú hablabas un poco, pues eso, de la relación absolutamente necesaria entre estos dos pilares, ¿no?, de administración y familia. En todo el ámbito nacional, pues muchas de estas familias se asocian como familias para acogida, para ayudarse, para acompañarse, muchas veces pues para promover el acogimiento. ¿Cómo es la relación, en este caso hablamos de la Comunidad de Madrid, con el mundo asociativo, en especial con familias para la acogida? Pues yo creo que hablamos de una relación excelente, construida en el tiempo y construida a base de esfuerzo de ambas partes, ¿no? Yo creo que lo que nos han aportado las asociaciones es abrirnos a las entidades de protección, en este caso a la Comunidad de Madrid, a ver la situación de las familias, sus necesidades y construir también juntos alternativas para que realmente los niños puedan vivir en familia. Sí que yo creo que ahí las asociaciones lo que aportan a las familias es ese acompañamiento de tú a tú. Nosotros como Comunidad de Madrid, como entidad de protección, hacemos un seguimiento de la situación de las familias y de los menores, pero las familias al final lo que aportan es el conocerse, el saber que tienes una familia que está viviendo algo muy parecido a lo que a ti te está pasando en tu casa, y ese acompañamiento nosotros no lo podemos ofrecer, parte de ahí. Y a partir de ahí yo creo que sí que construimos juntos en el sentido de ver las propuestas que están haciendo las asociaciones, iniciativas muy interesantes. Ayer celebrábamos el Día de los Derechos del Niño con una iniciativa importante, el Día del Pijama, que al final transmite esa cultura que hablaba Jorge del acogimiento familiar y la necesidad de que en la sociedad civil se conozca lo que es el acogimiento y la necesidad de que muchos niños puedan tener esa oportunidad de vivir en familia. Iniciativas importantes con programas piloto que a veces ponemos en marcha como consecuencia de ese impulso que nos dan las asociaciones. Y luego el trabajo conjunto. Yo creo que llevábamos tiempo trabajando en lo que nosotros llamamos mesa de acogimiento familiar, en el que era muy importante encontrarnos entidad de protección, administración y asociaciones de familias, porque nos transmite lo que están viviendo, lo que está pasando, las dificultades que tienen, sus necesidades, la necesidad de apoyos, y tenemos que escucharlo como tutores de esos menores y como responsables últimos de esos menores a los que hemos confiado su cuidado a una familia. Y a partir de ahí, además, después hemos pues construido ya una comisión de acogimiento familiar dentro del Consejo de Infancia de la Comunidad de Madrid, que al final tiene entidad propia y que ayuda a que esa medida de protección sea reforzada y ayudemos a que haya muchas más familias que se acerquen a ella. Oye, una pregunta, tú eres una de las privilegiadas que ha podido ver el documental, que en esta exposición vamos a ver solo el tráiler. ¿Quieres hacernos una rápida valoración? En cine se llama hacer un spoiler, ¿no? Un spoiler, bueno, trataremos de no estropear nada, pero sí que a mí me ha gustado muchísimo, me ha emocionado muchísimo. Conocí a algunas de las familias acogedoras y algunos de los menores que salen, y lo que me ha suscitado, ¿no?, es la necesidad de seguir trabajando porque realmente haya más niños que puedan tener la oportunidad de vivir en familia. Os doy la enhorabuena por el documental, también por la exposición, porque al final nos abre también, ¿no?, la mente mucho más, pero el documental la verdad es que sí que refleja muy bien
la situación de las familias acogedoras. Me ha gustado mucho, creo que no es un spoiler decirlo también, que hay una madre biológica que participa en el mismo y que participa desde el beneficio que ha supuesto para su hijo estar en una familia de acogida. Y creo que dar ese salto, ¿no? el saber que las familias biológicas también puedan entender y puedan participar del beneficio que tiene para sus hijos vivir y crecer en familia, es un gran valor que aporta el documental. Creo que además ya, y termino con esto, Juan, yo una vez oí a una presidenta de una asociación de familias acogedoras, creo que era de Andalucía, decir lo que suponían las familias acogedoras, ¿no? Y ella decía, y me quedé, y muchas veces lo he pensado en el trabajo que hacemos desde la Comunidad de Madrid, que las familias acogedoras hacían a los niños entender su pasado, vivir el futuro y tener una posibilidad de mirar al futuro también con ilusión, ¿no? Y me parece que eso es muy importante, ¿no? Ese papel que hacéis las familias acogedoras es fundamental y ojalá muchísimas familias se animen a tener esa experiencia, porque es verdad que es un bien para todos, como decís también en el documental. Es un bien para los niños, pero creo que también para las familias, nos lo decís todos los días, ¿no? Que al final hay muchas más cosas que aporta a la vida familiar. Y bueno, pues si es un bien para todos, también para las entidades de protección tenemos que seguir trabajando en él. Pues muchas gracias, Ana Cristina, y vamos a pasar a un caso concreto, el de Elena Mochón, que es una madre acogedora, familia acogedora, además su marido y su hija están ahí fuera del plató esperándonos. Ella es una de las personas, como decía antes, que participa, ¿no? del documental, contando su experiencia. Cuéntanos tú primero brevemente cuál es tu historia, cómo que llegas a acoger y cómo ha sido un poco el proceso, ¿no? Bueno, pues yo estoy casada con Pablo desde hace ahora 14 años y nuestro proyecto desde el principio pues era tener hijos, ¿no? Y bueno, pues por circunstancias de la vida no vienen. Y entonces en ningún momento nos planteábamos acoger ni adoptar ni nada, porque no es automático el no poder tener hijos y estar abierto a otras modalidades, ¿no? Esto requiere un proceso y bueno, en ese proceso que ha sido, bueno, pues un proceso largo y en el que hemos hecho muchos descubrimientos, pues nos dábamos cuenta primero de que ser padres no tiene por qué estar ligado a un parentesco sanguíneo, ¿no? O sea, a un vínculo sanguíneo, ¿no? Y entonces nosotros hemos descubierto que ser padres es poder poner al servicio de alguien cualquiera que tiene la necesidad de ser querido, de ser abrazado, de ser entendido, escuchado, pues lo que somos. Y entonces, bueno, cuando llegamos a este descubrimiento, pues entonces empezamos a renunciar a seguir nuestro proyecto único, que era tener hijos biológicos, para abrirnos a otras cosas, pero tampoco nos hemos empeñado en exceso. Y entonces ahí viene lo grande de nuestro caso en concreto, y es que se nos han ido cruzando por el camino mucha gente que no ha dejado que nuestro deseo se durmiera. Nuestro deseo de paternidad, ¿no? De maternidad, porque muchas veces cuando no tienes hijos pues parece como que ya bueno, pues renuncias, ¿no? No se nos ha dejado, y no se nos ha dejado a través de rostros concretos que se han ido cruzando en el camino y que nos iban haciendo propuestas a las que nosotros en principio decíamos que no, pero que ya como que el corazón se iba preparando, o sea, era como abonar el terreno, ¿no? para una disponibilidad que ha habido en el futuro y de los cuales hemos sido los primeros sorprendidos, ¿no? Entonces, tampoco puedo hablar de nuestro proceso sin hablar de Dios, porque en nuestro caso hemos visto claramente que otro nos indicaba el camino, y nos indicaba el camino con una evidencia a la que no hemos podido dejar de mirar. Y bueno, nos hemos sentido elegidos a una cosa que ya te digo que nosotros para nada estábamos buscando. Nos descubrimos disponibles
dijimos que sí y todo el proceso ha sido una verdadera preciosidad. El contacto con la administración, la compañía de Familias para la Acogida en cada momento del proceso, la relación con la familia de urgencia que tenía a la niña que hemos acogido previamente, con la cual sigue la relación y es una verdadera maravilla, y luego la relación con la niña, que ha sido absolutamente un regalo para nuestra vida y que recomiendo a todo el mundo, porque el que no se abre un proceso así se niega a recibir un bien enorme, enorme. Bueno, la verdad es que yo tenía otra pregunta preparada, pero de alguna manera la has respondido, y yo creo que además el mensaje que lanzas es muy claro, ¿no? Porque mucha gente que está en vuestra situación, ¿no? Que se han casado con la idea de tener pues su propia familia biológica y que los hijos no llegan, bueno, pues ilustras la experiencia de que abrirse a eso, en principio uno no está como muy dispuesto, te puede cambiar la vida para bien, ¿no? Totalmente, vamos, así ha sido. Así ha sido, y muchas veces empeñarse en el proyecto que uno tiene es cerrarse muchas puertas, ¿no? Y ¿quién te dice a ti? Y por eso yo decía que no puedo dejar de hablar de Dios, no, porque es como hemos tenido la sensación de que alguien nos miraba por una mirilla y sabía mucho mejor que nosotros qué era lo que iba a colmar nuestra vida. Y ha sido esto. O sea, ¿por qué sé que esto es mejor que mi proyecto inicial, que nuestro proyecto inicial? Porque no he hecho nada de menos. O sea, yo no he hecho de menos ahora decir, bueno, sí, me he abierto a esta modalidad, pero bueno, si ya tuviera mis hijos biológicos sería fantástico. Bueno, pues no ocurre esto. O sea, nosotros ahora mismo no echamos nada de menos porque estamos con el pleno convencimiento y con la experiencia real de que todo lo que significa ser madre, ser padre, lo tenemos, está puesto en marcha con la niña que hemos acogido, ¿no? Bueno, es lo que decía antes Jorge, ¿no? Que uno no acoge, no empieza a acoger porque le faltan cosas, sino como, o sea, que el punto de partida es siempre una positividad, ¿no? Una belleza. Pues muchas gracias, y vamos a seguir completando un poquito pues tu historia con otra perspectiva, ¿no? Que es la que nos va a ofrecer Mónica, porque, bueno, Mónica no es una hija acogida, sino es una hija biológica, pero por cuya casa ha habido muchos hermanos acogidos, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es tu situación familiar para que el que no te conozca sepa de qué hablamos. A ver, yo antes de empezar quería decir que yo no estaría aquí si no fuera por cada uno de mis hermanos y mis padres que me acoge cada día, porque yo como hija biológica no soy ningún ejemplo, ni tampoco como hija de acogida, tengo muchísimas imperfecciones y muchísimos límites. Entonces, si estoy aquí es por puro agradecimiento a mis padres y a mi familia que me acogen a mí cada día. Yo me he criado en una familia acogedora, o sea, desde que nací mis padres ya acogían a una niña los fines de semana o en verano unas temporaditas, y cuando tenía 5 años ya adoptamos a Juan, que yo soy la quinta biológica y Juan era el sexto, ¿no? Y ya desde entonces pues empezaron a acoger y a día de hoy hay 2 hermanos acogidos. Y bueno, yo la verdad es que estoy muy agradecida de ello, y de hecho yo siempre digo que mi familia no solo acoge a niños, ¿no? Yo digo que mi familia acoge a todo el que llame a la puerta y esté necesitado, se le abre como uno más. Y por eso digo que yo me he criado en este ambiente de tener a mi familia de sangre biológica, por así decirlo, y a mi familia que entra en mi casa y se sienta a comer y se le trata como uno más. Y de hecho voy a contar un ejemplo, ¿no? Porque yo, o sea, esto nunca lo había valorado hasta hace poco, porque yo me he criado en ese ambiente y no es algo, pues estás acostumbrado, ¿no? Y yo esto se lo debo a mis amigas del cole de toda la vida, porque yo muchas veces les decía, oye, veniros a comer a casa, pasamos la tarde, o después de que quedábamos y se venían a dormir, ¿no? Y muchas veces salía del cole y decía, venga, vente a comer a casa. Y muchas de ellas me decían, pero ¿cómo me ir a tu casa si no hemos avisado a tu madre ni nada de que prepare la comida? Y yo les decía, no te preocupes, que a mi madre no le importa. Y entonces se venían y mi madre, pero ¿qué tal estás? Cuéntame el día, ¿no? Tan tranquilamente.
Y yo pensándolo ahora, digo, a mí mi madre nunca me ha dicho, Mónica, avísame porque no me apetecía cocinar hoy un plato de más, o Mónica, no me apetecía atender a nadie, o incluso los fines de semana cuando yo traía a mis 5 amigas, porque es que no era una, es que eran 5, y había, pues estaban mis tíos y mis padres nunca me han dicho, oye, que es un día familiar, no traigas amigas la próxima vez, ¿no? Sino que las acogían a ellas también. Entonces, yo, o sea, como experiencia de acogida, pues sí, he acogido a mis hermanos acogidos, pero también se me ha enseñado el acoger al resto del mundo, ¿no? A todo el que lo necesite y esté necesitado. Y también me gustaría decir que no lo digo porque mi familia sea mejor o la vida que llevemos sea mejor, porque las familias de mis amigas son preciosas y son fabulosas. Pero sí que pienso que es lo mejor para mi familia y para mí, ¿no? Porque acoger no es fácil y, sinceramente, si a mí me lo dan, yo no lo cogería como primera opción, porque es muy duro y como hermana de acogida yo he tenido mucha envidia de mis hermanos acogidos porque se les requiere mucha atención, más cariño, ¿no? Pero yo ahora me paro, lo pienso y digo, joder, pero ¿cómo no le vas a dar ese cariño a ese niño si ha sido abandonado? Si sus padres no le han podido querer o dar el cariño, la atención que necesitaban en ese momento. Y a ti, es que a mí se me ha querido desde el momento de mi concepción. O sea, qué mínimo que mis padres le presten más atención a mis hermanos acogidos, ¿no? Y, a ver, esto no es algo que yo haya hecho, boom, ya haya hecho el cambio radical. O sea, yo he tenido mi proceso y también tengo mis carencias afectivas, pero yo creo que como todo el mundo, y no lo cambiaría por nada. O sea, estoy feliz de tener mis carencias afectivas porque eso me enseña, o sea, soy como soy ahora y me enseña a acoger al que tengo delante, porque si hay lo que fundamental que me ha enseñado la acogida a mí es que el que tengo delante, si existe y si está delante de mí es porque es un bien. Y Mónica, no sé si lo has dicho, yo creo que no, el primer hermano al que te has referido, Juan, que es adoptado, que le hemos visto ahora un momento en las imágenes, es una persona que tiene síndrome Down, por tanto la necesidad que demanda, digamos, de atención, de cuidado es muy superior a la de un niño que no tenga ese problema, porque claro, vosotros, tú has descrito muy bien una familia abierta, ¿no? Parece muchas veces que los padres son los que acogen, ¿no? Que son los que toman la decisión, pero luego realmente quien tiene que compartir los padres, compartir a veces habitación, tiempo de juego, etcétera, son los hijos biológicos, ¿no? Que de alguna manera, aunque se les haya preguntado, por supuesto, si están de acuerdo en el acogimiento, son los que en el día a día muchas veces acogen, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a Juan, que es un niño, sobre todo, que llegó muy pequeñito a tu casa, ¿no? Casi recién nacido, y que demandaba tanto reclamo, ¿no? Tanta atención por parte de los padres? Tú hablabas un poco de la envidia. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Juan? A ver, es que cuando, o sea, él llegó y yo tenía 5 años y yo era la pequeña de la casa y todo el mundo estaba alrededor de mí, de repente llegó este niño que dijo, nada, fuera, ¿no? Toda la atención, toda para él, ¿no? Y pues sí, obviamente he tenido mucha envidia de él, ¿no? Pero es tanto lo que da, es que uno está, es que lo nota, o sea, es como que tiene pues sí, eso que nota que si alguien está triste, él se acerca y te da un abrazo, te da un beso, o sea, vamos, es que para cada uno de nosotros Juan es el centro de nuestra vida y todo gira en torno a él porque nos da tanto amor, que yo creo que es la esencia de la vida, que sin amor no se llega a ningún sitio y para mí es la clave. Pues muy bien, antes de despedirnos y pasar a ver la exposición, ¿no? Que estamos todos deseando poder verla y gustarla, no solo en este momento, ya saben que esa exposición se puede ver desde el jueves y se puede seguir viendo en cualquier momento. Yo creo que es importante agradecer a algunas personas, instituciones que han estado muy presentes en la elaboración de estas iniciativas, las dos, tanto el documental como la exposición. Y Jorge, cuéntanos un poquito a qué personas, ¿no? queremos referirnos expresamente en este momento, ¿no? Estupendo. Que no se me olvide nadie, lo tengo aquí apuntado, pero empezamos por el patrocinador, que ha sido la Fundación Notariado. También colaboró la Fundación Notariado y la Fundación Equitas, que son del Notariado Español, en el último congreso sobre el interés superior del menor.
y por tanto pues agradecer la sensibilidad del notariado con la protección de menores. Me consta también que se están haciendo esfuerzos desde el propio notariado para tratar de que en la práctica habitual de las notarías en todo el territorio, en toda la geografía española, la protección del menor y la guardia del menor esté guiada siempre por este principio del interés superior del menor y de la coordinación con las administraciones. Con lo cual, pues como patrocinador, pues en primer lugar lo citamos a la Fundación Notariado. Luego también al Museo Nacional del Prado. El Museo Nacional del Prado, en el marco del acuerdo de colaboración que tiene precisamente con la Fundación Notariado, pues nos ha cedido las imágenes, tanto para la exposición, los que hayan tenido ya la posibilidad de verla, verán que es una maravilla entrar con el zoom y ver los detalles hasta mínimos, ¿no?, del lienzo, de la pincelada, del marco. Es una cosa muy bonita poder ver así estos cuadros online, que es como ahora nos toca hacer casi todas las cosas, y por tanto también hay que agradecérselo a la Fundación, al Museo del Prado, que ha colaborado además con todas las personas encargadas de cada departamento con nosotros para que a esto que ha llevado mucho trabajo de preparación pues haya llegado a buen puerto, ¿no? Luego a la administración, bueno, por supuesto a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, pues bueno, buena prueba de la colaboración es que aquí estaba Ana Cristina, y también pues hacerlo extensivo pues a la directora general, Ana Sastre, que desde el primer minuto mostró su apoyo y el compromiso con la iniciativa, que está muy marcada precisamente en todo este trabajo que se está haciendo ahora con la Administración, un trabajo muy importante para generar esta cultura de acogimiento, y yo creo que esta iniciativa cumple muy bien con esta necesidad. También a la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, que depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, su director general, Gabriel González Bueno, y a su subdirector, José Luis Castellanos, que también han mostrado su apoyo a la iniciativa y a la propuesta. Por supuesto, a Encuentro Madrid, que decir tiene, que nos ha prestado este marco inigualable, ¿no?, para poder dar a conocer esta propuesta, tanto la exposición como el tráiler de este documental, que ya por lo que estamos viendo pues ya está generando una expectativa muy importante, o sea que yo creo que ya está todo el mundo deseando que lo presentemos. Creo que hay que hacer una especial mención, Juan, y estarás de acuerdo conmigo, a Javier Corona, que verdaderamente es incansable y ha puesto un apoyo tremendo para que hoy lleguemos aquí. Y luego al equipo colaborador, y ya voy terminando, bueno, en lo que al documental se refiere, a la labor también extraordinaria que han hecho Mercedes Laviña y Eva Artiles, y al propio Juan Orellana como director ejecutivo del documental. Ya solo con el tráiler y algunas de las cosas que habéis dicho hoy aquí, pues ya uno ya tiene muchas ganas de verlo, es realmente una preciosidad. Luego a nuestros amigos pues Emilia Sánchez Gallego y a Luis Sanz Tejedor, que son los que han hecho las locuciones, esas voces tan estupendas, ¿no?, que suenan cuando uno va a escuchar la exposición, pues son de estos amigos que también de forma gratuita también pues han colaborado con nosotros. A Luis Prades, que ha hecho esta laboriosa tarea de componer una primera pieza para la sala de entrada y luego de transcribir y hacer los arreglos de las otras piezas que suenan cuando uno tiene la posibilidad también, a lo mejor, de ver el cuadro, ¿no?, sin necesidad, o bueno, simplemente escuchando una música o leyendo a la vez el texto explicativo. Y también a Agustín Fonseca García y a todo su equipo de Imaginarte Juegos, porque han hecho una labor excelente en toda la labor de diseño, desarrollo y programación de la interfaz. Realmente creo que tenemos una exposición virtual que está al nivel de una exposición de este estilo, muy alto, ¿no?, y aquí ha sido muy importante Agustín. Y en último lugar, aunque, en fin, haciendo la aplicación, ¿no?, del pasaje del Evangelio, no por ser la última, más bien es la primera, a Marifé Viñarás, que es la historiadora del arte, que ha jugado un papel central en toda la exposición. Todos los textos y la selección de las obras han sido de ella. Yo no sé cómo vamos de tiempo, por si quieres que cuente un poquito algo que le he pedido, o lo dejamos para la faesa. Bueno, sí. Entonces, aquí hay una explicación también de fondo que la podremos luego hacer llegar con la exposición. Y luego además habrá un catálogo y habrá donde el catálogo, se podrá sí, en el catálogo ahí degustar, ¿no?, con más detalle de las explicaciones artísticas, ¿no?, exacto, etcétera. Ahí y bueno, yo creo que esto sería
todas las Bueno, es de bien nacido que no está poco. ser agradecido. Sí. Yo quiero agradeceros una vez más a todos vosotros que nos hayáis acompañado, ¿no?, en esta presentación de la exposición y del tráiler. Encuentro Madrid va a continuar con su emisión a las 5 de la tarde con una mesa redonda que lleva por título Hacia una economía más sostenible, el reto de volver a empezar. Una mesa redonda en la que va a estar Leire Pajín como presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. También va a estar Isaías Hernando, que es el presidente de la Asociación Internacional para una Economía en Comunión, y Giorgio Vittadini, que es el presidente de la Fondazione per la Sussidiarietà. Para poder visitar esta exposición que acabamos de comentar, pueden hacerlo en la sección de exposiciones de la web encuentromadrid.com, que citábamos antes, donde podrán ver también la exposición fotográfica En los lugares vacíos construiremos con ladrillos nuevos, a cargo de la fotógrafa Guadalupe de la Ballina. Asimismo, les recordamos que los más pequeños también pueden participar este año activamente en el Encuentro Madrid, en la sección que está en la web que se llama Espacio Infantil. Pueden seguir también todas las novedades de Encuentro Madrid a través de las redes sociales, que están siendo muy activas, y pueden ver también todos los actos que ya han tenido lugar pues en los distintos vídeos que se han ido colgando en la web de la exposición. Muchas gracias de nuevo, gracias a ustedes, les animamos a ver tranquilamente la exposición, a estar pendientes del estreno del documental cuyo tráiler está en la última sala, y sobre todo les animamos a difundir y hacer propia esta cultura de la acogida de la que hoy hemos tenido estos maravillosos testimonios. Muchas gracias.